Bueno, obviamente por el tipo de convocatoria es un tema que obviamente a todos ustedes les interesa porque trabajan día a día con las redes sociales, trabajan en la educación, son protagonistas del hecho educativo, entonces obviamente ustedes comparten la misma preocupación que tanto los invitados que están aquí como la propia Fundación Telefónica a través de los diferentes programas que tiene. Bueno, hay una preocupación bien marcada por tratar de potenciar lo que significan las redes sociales y su aporte a la educación en este tema que hoy nos convoca. Uno puede pensar que el mundo de Internet, tal cual lo estamos viviendo hoy, pudo haber sido pensado hace muchos años por algún escritor de ciencia ficción. Lo cierto es que Internet llegó para quedarse, la red de redes, como se le llamó en su momento, y sin embargo, hoy es algo cotidiano, algo que nos cuesta pensar cómo era el mundo sin Internet. Hoy cuando se cae el sistema parece que colapsáramos, cuando se cae un programa de comunicación, como pudo haber sido en su momento el Messenger, el Skype o Facebook, nos viene el pánico. Pero sin embargo, cuando no había Internet, seguramente todos teníamos otro tipo de habilidades desarrolladas, capaz que demorábamos algún tiempo más en hacer una cantidad de cosas, pero lo cierto es que hoy nos cuesta mucho pensar el mundo sin Internet. Y cuando se ha hecho cotidiano en los diferentes ámbitos de la vida, y fundamentalmente para hablar del tema que nos convoca, el tema de la educación, obviamente Internet y las redes sociales se vieron como un potencial peligro. Y bueno, a veces uno piensa que la mejor estrategia es, si uno no puede con el enemigo hay que aliarse. Y de alguna manera creo que la educación ha hecho eso. Tomar la herramienta de las redes sociales para ser un aliado en el acto de enseñar, de educar. Fundación Telefónica ha convocado a dos especialistas para hablar de este tema, por eso es que los vamos a presentar. Y bueno, yo lo que les voy a pedir a ellos es que comencemos primero con una primera impresión de cómo ven ustedes el impacto de las redes sociales hoy en la educación, y después sí comenzamos a dialogar concretamente. Después de un tiempo, que será aproximadamente unos 40 minutos de charla, obviamente vamos a habilitar las preguntas porque creo que es importante que podamos debatir y que podamos construir a partir de lo que aquí se diga, aprovechando la experiencia que tienen tanto Roberto como Pablo. Se los voy a presentar. Roberto Balaguer es psicólogo clínico y educacional, posgraduado en psicología en la Universidad de Minnesota, posgraduado en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes de adultos, tiene el diploma en educación de la Universidad Ord, está maestrando en educación justamente, es experto en nuevas tecnologías y discapacidad de la Fundación FLIT de la Universidad Católica, docente universitario en posgrados de educación, diploma y maestría en orientación educativa de la UDAL, docente universitario en posgrado en programa de especialización en didáctica en la docencia virtual. Ya tienen ahí un elemento para aprovechar la experiencia que tiene Balaguer en este sentido. Es docente universitario en la maestría en tecnología educativa. Es investigador y consultor en nuevas tecnologías y educación. Ha participado en la capacitación del Plan Ceibal, seguramente muchos lo conocen de allí. Invitado por la Comisión de Educación del Plan Ceibal y también como parte del equipo técnico de la Universidad Católica. Es asesor en educación del Plan Ceibal. Ha escrito libros, entre los que se cuentan, por ejemplo, Internet, un nuevo espacio psicosocial, del 2003. Yo recuerdo cuando lo entrevisté por primera vez, era un bicho raro Internet, era un bicho raro Roberto, analizando Internet desde la psicología, y hoy es el principal referente que tiene el Uruguay en este tema, no me cabe la menor duda. Es autor también de Hiperconectados, una guía para la educación de los nativos digitales, junto a Cristina Canoura, y su último libro es La nueva matriz cultural, claves para entender cómo la tecnología moldea nuestras mentes. En otra área, pero también muy vinculado al tema de las redes, está Pablo Vuela, que es emprendedor digital, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica, CEO de Pimod, una agencia de publicidad en Internet líder en Uruguay, socio y director de Adsocia, dedicada a generar herramientas de marketing en Twitter,
integra el directorio de la IAB y participa dando cursos y conferencias sobre marketing online, redes sociales y negocios en Internet en diversos países de América Latina. Es columnista de los programas Clics de CNN, Buen Día Uruguay de Canal 4 en temas vinculados justamente a tecnología, Internet y marketing online. Ganó en diciembre del 2001, junto a su equipo de trabajo, la reconocida competencia Startup Weekend, basada en desarrollar un startup en un fin de semana en el proyecto StyleWho.com, director y socio de Punto Digital, agencia de publicidad digital en sociedad con Ogilvy entre 2004 y 2006, y también, digamos, tiene otro tipo de actividades que lo hacen también un referente en este tema de las redes sociales. Así que bueno, comencemos con el psicólogo Roberto Balaguer. El impacto de las redes sociales en la educación, ¿qué es lo primero que te sugiere hoy con todo el camino recorrido ya, ¿no? O sea, no hacer demasiada historia, sino el hoy. Bueno, creo que hay una gran distancia todavía entre lo que es posible hacerse y lo que se hace. Todavía estamos en un momento donde, si bien, digamos, 3 años atrás, la relación que había con las redes sociales en líneas generales de la población era una. 3 años después, hoy es cualitativamente distinta para bien, es decir, hay un nivel de penetración que el otro día hablábamos, 1.900.000 cuentas de Facebook en Uruguay, es un número más que interesante. El asunto es que, digamos, si uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuánto de esto ha penetrado realmente en la educación? Ya ahí la respuesta no es la misma, digamos, que uno tendría si dijera, bueno, ¿cuánto ha penetrado en la vida social? Porque la vida social hoy ya es muy difícil hablar de lo que se hablaba hace 4 o 5 años de vida virtual. O sea, a nadie hoy le llama la atención que alguien saque una foto, la tuitee y la suba instantáneamente. O sea, eso forma parte de la vida real, no es, por más que se dé en la virtualidad, por más que se dé dentro de las redes sociales, nadie lo considera un universo aparte ni paralelo, o sea, es otra dimensión de la vida real. Sin embargo, en la mayor parte de la educación todavía hay, digamos, estamos trabajando más en la desconexión que en la conexión, ¿no? Para ponerlo en grandes términos. Nomás con el celular, digamos, una de las primeras cosas que sucede con los celulares cuando se entra en una institución educativa es que hay que apagarlo o ponerlo en silencio, generalmente apagarlo, o en algunos casos entregarlos a la entrada para que al final del día se les sea devuelto, ¿no? Esto no quiere decir, digamos, que haya que utilizar los celulares en la clase ni todo el día ni todo el tiempo, pero sí es claro que hay un claro desfasaje entre lo técnicamente posible y lo que estamos aprovechando de eso. Y una cosa, digamos, no solo estamos desaprovechando tecnología, sino que también estamos desaprovechando algo que me parece que es mucho más interesante y mucho más rejuvenecedor que incluso la tecnología, que es el know-how que tienen algunos chiquilines, ¿no? Que rápidamente, y yo de repente empezaría con un desafío, ¿no?, a todas las instituciones aquí presentes, lo he hecho en otras oportunidades y ha dado bastante resultado, de repensar realmente el rol docente y el rol alumno, ¿no?, en términos de tecnología, para aprovechar ese know-how que tienen algunos chicos, que no son todos, pero son algunos, ¿no?, para ponerlo al servicio de las instituciones. Es un conocimiento que se está desperdiciando, ¿no? Entonces, en plena sociedad del conocimiento, en todas las instituciones tenemos chiquilines entre, yo qué sé, 10, 11, 13, 18 años que tienen conocimientos que realmente podrían agregar valor a muchas actividades, ¿no? Y que paradojalmente en esa sociedad del conocimiento le damos la espalda, no los tomamos en cuenta y sobre todo no lo aprovechamos. Así que yo empezaría con una suerte de desafío para todos, para pensar y poner, digamos, no solo hablar o charlar o coloquiar, sino poner en práctica eso. Bien, Pablo. Bueno, en mi caso mi formación no es en educación, así que tampoco les quiero hablar desde ese lado, sí desde el lado del conocimiento de lo que está pasando con las redes sociales en Uruguay. Y creo que lo que vale la pena mencionar como inicio es, Roberto recién hacía alguna mención a eso, estamos ante una realidad que es numerosa. Y Uruguay no está ajeno a este cambio que está viviendo el mundo. Somos parte protagonista de este cambio. La penetración que por ejemplo Facebook tiene en Uruguay en relación a nuestra población es de las más grandes en el mundo. 1.900.000 cuentas, se calcula que son 1.200.000 usuarios
en una población de 3 millones y poco de habitantes es realmente una penetración grande. Y lo mismo también empieza a pasar, y creo que es un fenómeno creciente con otras redes. El caso de Twitter se calcula que tiene ya más de 186.000 usuarios en Uruguay. LinkedIn tiene más de 220.000 usuarios en Uruguay. Y es una tendencia que empieza a crecer. Digamos, ¿no? Pues muchas veces cuando se habla de Facebook es como que la única red que uno se le viene a la cabeza tiene que ver con la penetración. Pero entonces, lo primero que creo que le da importancia al tema en el cual hoy estamos reunidos es, esta es una realidad en Uruguay y de impacto, no es un fenómeno de costado, sino que de alguna forma nos está impactando a todos. Como decía, no estoy metido directamente en la especialización en cómo esto pega en la educación, pero no me cabe duda que esto es un fenómeno que tenemos que aprovechar y que tiene muchas más oportunidades que dificultades y que problemas. Como todo cambio, trae desafíos y creo que es natural del propio ser humano que ante un cambio haya veces que reaccionamos o a la defensiva o decir no, esa nueva realidad no es la realidad que yo quiero. Es creo condición del ser humano, ni siquiera de los uruguayos ya en general. Viendo un poco lo que está pasando en otros países, que es lo que quizás puedo tomar como referencia de lo que pasa, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, en temas de redes sociales y de educación, uno realmente se maravilla con ver algunos casos que dice, este mundo que estamos viviendo es alucinante. Así que sí quiero marcar la cancha en decirles, soy muy optimista con el mundo de las redes sociales, mi formación tiene que ver más con la publicidad y el marketing, con lo cual probablemente esté contaminado con un montón de cosas que ustedes no lo están, pero veo hoy los beneficios que para los usuarios traen esto que está basado en la teoría de los 6 grados de separación. El hecho de que, por ejemplo, hoy gracias a las redes sociales todos estemos a 6 personas de distancia de cualquier persona en el mundo. ¿Qué nos separa a nosotros de Barack Obama? 6 personas. ¿Qué nos separa del Papa? Probablemente menos, porque es argentino y entre un vínculo y otro vínculo y otro vínculo llegamos más rápido a él. Llama a Emilio que te... Ya tenés, por eso, es segundo grado. Entonces, lo que quiero decir con esto es, las redes ayudan mucho y estoy seguro que a nivel educacional también. Si quieren un caso concreto que tiene que ver con educación a modo personal, por ejemplo, yo estoy haciendo un curso ahora que es gratuito, que digo, quizás ahí entramos en otro tema de también cómo las instituciones educativas hasta rentabilizan estos temas, pero un curso gratuito de una universidad de Estados Unidos. Por internet veo al profesor, comparto con alumnos que nunca conozco, no conocí, que quizás nunca conoceré, pero esto no hubiera sido posible hace, ni siquiera estoy hablando 15 años, quizás hace 5 años no era posible. Entonces, en resumen de esta introducción, veo muchísimas más cosas a favor y sí, sin lugar a duda entiendo que hace falta de todos nosotros cambiar, acostumbrarnos a tener quizás, y esto va más allá de la educación, en general deberíamos estar más proactivos a esa búsqueda del cambio. Yo siempre cuando arranco alguna charla tengo una misma frase que utilizo siempre, que es el mundo está cambiando, cambiemos con él. Y creo que esa es la invitación que por lo menos a mí me gustaría darles, o sea, estemos atentos a lo que está pasando, aprovechémoslo, son muchas más las oportunidades que los problemas y sin lugar a duda como todo cambio trae dolores de cabeza, pero ¿qué no trae un dolor de cabeza de vez en cuando también? ¿De qué manera podemos generar herramientas que nos permitan ayudar a lo que significa nuestra vocación, en el caso de ustedes, cuando digo nuestra, los incluyo, docente, inclusive hasta desde un punto de vista del medio de comunicación, por lo que significa el desarrollo de la comunicación. Entonces, creo que el hecho de ser protagonistas, esta última idea tuya, Pablo, me parece que es importante. Tenemos la suerte de ser protagonistas de esto. Sería terrible que nos contaran que en el mundo desarrollado pasaban estas cosas. Y sin embargo, hoy, en estos temas, ustedes me ayudarán, no hay distancia entre el mundo desarrollado y lo que sucede en esta parte del mundo que es Uruguay. Hoy se estrena la misma película de Harry Potter el mismo día, a la misma hora en Estados Unidos que Montevideo. Entonces, esos hechos nos muestran que somos testigos de un momento clave en el mundo tecnológico.
Sí, déjame decir en relación a eso, yo a veces uso una frase que tiene que ver con que cada vez estamos más cerca de donde la tinta está fresca. Es decir, antes pasaba eso quizás, se escribían los libros, llegaban 5 años, 10 años después, terminaban las cosas aconteciendo años después. Hoy estamos no solo quizás cerca de esa tinta fresca, sino hasta escribiendo en conjunto también. Y creo que quizás durante muchos años caímos en esa comodidad de entender cómo las cosas sucedían en otro lado, impactaban tarde acá después de que muchos pasaron por prueba y error. A Uruguay todo llega tarde, nos conformábamos. Nos conformábamos y nos quedamos con esa tranquilidad de que total, acá ya muchos probaron, se equivocaron y mejoraron. Hoy estamos en un desafío global, que esto también creo que es una responsabilidad para todos nosotros entender de que no hay tanta diferencia con otros países, pero digamos, no hay tanta diferencia tecnológica. Sí creo que en algunos países hay una diferencia quizás cultural en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción al cambio. Y esto, eso es tema para el psicólogo. Exacto, no me quiero meter en algo que no me corresponde, pero me da la sensación que hay países que están más propensos a ese cambio. Pero de cualquier forma eso, o sea, entender la responsabilidad que estamos viviendo y que podemos ser protagonistas de generar cosas nuevas y que nunca antes se vieron. O sea, yo soy como les decía, positivo de este momento que estamos viendo. Hoy le decía, yo tengo 31 años, hoy le decía a una persona, le digo, ¿vos te das cuenta qué alucinante la época que nosotros estamos viviendo? ¿Te das cuenta que yo de chico, y me imagino a muchos les pasará lo mismo, no sé, yo me acuerdo el cassette, yo viví como muchos de acá la época analógica, y hoy en tan poco tiempo estamos viendo una realidad tan distinta. Y creo que es alucinante, o sea, realmente los desafíos que presenta es alucinante. Y creo que es alucinante incluso hasta en términos de pymes y multinacionales, de países chicos y de países grandes. Hoy las posibilidades que Uruguay tiene como país en relación a las redes sociales, en muchos casos no son tan distintas a las posibilidades que tienen otros países. Y es muy probable que esto lo podamos bajar al ejemplo de la misma chance que tiene una escuela chica, una institución educativa chica, en Uruguay probablemente también a nivel tecnológico por lo menos, que son las posibilidades que tiene otra institución en otra parte del mundo. Sí, sí. Esa es la última vez que hablé de tu edad porque él y yo somos de la época de vinilo. Nos habló de cassette como la cosa más... Perdón. Qué terrible. Bueno, la resistencia al cambio, psicólogo, eso es... ¿Cuánto de uruguayo hay en el tema de la resistencia al cambio? ¿O es inherente a la condición humana y acá nosotros la potenciamos? ¿O es capaz que un mito? Porque también nosotros nos vanagloriamos de que Uruguay ha tenido épocas de punta, siempre se habla de la época del centenario, el estadio centenario se hizo en muy pocos meses para organizar un mundial de fútbol. Entonces, toda esa época se hablaba del Uruguay de punta, la primera mitad del siglo XX. Entonces, retroalimentamos ese mito, es una leyenda urbana, realmente nos complica el cambio. Ahí ya estaríamos capaz que en un campo más si querés sociológico, ¿no? Porque seguramente muchos coincidirán que hubo dos Uruguay en ese sentido, sí. La primera mitad del siglo XX y la segunda. Muchos estamos como matrizados más por la segunda mitad, o sea, donde hay mucha más resistencia al cambio, mucha menor innovación. Algo que creo que culturalmente, por lo menos en la última década, viene cambiando, ¿no? Viene claramente cambiando. La generación del muchacho acá joven que nos acompaña, yo creo que es cualitativamente distinta a la nuestra, y ni que hablar de generaciones más arriba, ¿no? El tema es que la educación, ahí me parece que se juntan otros factores, ¿no? En principio porque hay un tema de transmisión. En la educación hay un tema de transmisión que me parece que a veces obstaculiza el pensar en innovaciones, porque digamos, cuando uno habla de transmisión, habla de tratar justamente de algo que uno tiene, verterlo en otro lugar, transmitir esa experiencia, modelar. Entonces, el tema de la innovación no necesariamente estaba o cuadraba dentro del modelo tradicional de educación, modelo claramente industrial. Entonces, esto implica un cambio, ¿no? Implica un cambio del propio sistema, es decir, para que haya innovación tiene que cambiar el sistema, tiene que cambiar, y cuando digo el sistema, tiene que cambiar hasta lo locativo también, la forma de ubicarse, la forma de sentarse. Esta modalidad que tenemos ahora de coloquio no era habitual hace 10 años atrás.
O sea, acá hubiera habido 2 o 3 personas que vinieran, ¿verdad?, a dar su conferencia, ¿no?, y seguramente leyendo un papel. Era una cultura mucho más escrita, o sea, la gente, yo no recuerdo en los congresos primeros, hace 20 años, que la gente fuera, digamos, a hacer una exposición oral, mucho menos a un coloquio, una conversación. Capaz que había así alguna mesa, pero no era lo común. Hoy, digamos, si alguien se sube acá con un papel escrito, ¿no?, y empieza a leer lo que escribió, yo creo que le viene un ataque de nervios a toda la audiencia, incluido al moderador y a los que estemos. Porque, digamos, y esto es algo capaz que muy sutil, que ha pasado en los últimos 10 años, y no nos damos cuenta, que cada vez nos hemos oralizado más, pero que la educación no necesariamente se ha oralizado más. Y como eso podríamos nombrar una cantidad de cuestiones que están, digamos, como en la matriz fundante de la propia educación, que a veces chocan con sistemas más innovativos, más de investigación, más de aprender haciendo, ¿no? Y bueno, y no es sencillo acomodarse, porque creo que hay 2 niveles. Uno, la propia formación docente, ¿no?, que digo, está formado en otro estilo, ¿no? Y lo otro fundamental, en gran parte de las investigaciones, son los primeros años también de docencia, que marcan muchísimo. Y esos años también muchas veces son en matrices mucho más analógicas y mucho más tradicionales, porque tienen que dar cuenta a un sistema que es quien de última evalúa y puntúa, ¿no?, y toda una cuestión. Entonces, son una cantidad de cosas que a veces yo creo que, no sé si es resistencia al cambio, es que hay que cambiar muchas cosas, ¿no?, para que finalmente el producto, valga la redundancia, el producto final sea diferente. No le llamemos resistencia al cambio, llamémosle quizás poca capacidad de respuesta. No, yo creo que hay resistencia al cambio. Creo que hay culturas que son mucho más innovadoras, que son más propensas al cambio, que tienen mucho menos miedo a perder, quizás porque han perdido mucho, ¿no? Entonces, alguna gente, digamos, yo recuerdo 2 cosas que se decían cuando yo era chico. Uno es que si algún día venía el fin del mundo, había que venir a Uruguay porque el fin del mundo llegaba 30 años después, ¿no? O sea, eso era lo primero, ¿no? Y después que también todos los cambios, ¿no?, llegaban también 30 años después. Entonces, digamos, era como un buen lugar para estar ahí al resguardo de lo conocido, de lo seguro. Y algo de eso tenemos en nuestra matriz, pero que también cruzamos el océano y vemos hoy la situación, digamos, de nuestros ancestros, y no es muy diferente también a la nuestra. O sea, hay un modo latino, para bien y para mal, que está presente. Entonces, digamos, creo que las variables son muchísimas, ¿no? Y bueno, y digo, para lo que no se puede, digamos, tocar una sin que las otras se muevan, ¿no? Hay que pensar, me parece, en términos mucho más sistémicos, que a veces nos cuesta pensar en esos términos más sistémicos. O sea, nos parece que si haces una cosa, con eso va a andar. No, una cosa mueve la otra y la otra mueve la otra. Entonces, cuando querés tocar una cosa, tenés que ser consciente que vas a mover todo, y si querés cambiar, vas a tener pérdidas. Entonces, en países de repente como el nuestro, que capaz que no nos ha pasado de tener esas pérdidas tan grandotas, que era la otra cosa, digamos, que muchas veces se dice en Uruguay, ¿no?, que no hemos tenido grandes catástrofes, quizás eso tampoco ayude, porque vos ves que otras sociedades son capaces de rearmarse desde cero, ¿no? Y entonces, como ya han perdido tanto, perder 2 o 3 beneficios mínimos es nada comparado con otras cosas. Obviamente que la idea es hablar de luces y sombras de todo esto. Capaz que estamos ahora viendo el medio vaso lleno, obviamente vamos a analizar el medio vaso vacío, porque quizás también es la realidad de la cual muchos de ustedes se están enfrentando. Pero yo, ahora escuchándolos a ustedes y pensando un poco en quienes nos están acompañando, y en lo que tú decías de cómo ha cambiado, que estamos tan cerca de tanta gente. Cuando yo empecé en el año 83 a estudiar comunicación, en un país muy diferente al de hoy, en la época de la dictadura, había un modelo además donde se hablaba de los medios de comunicación como realmente hasta dominadores, y seguramente muchos de ustedes deben haber, los mayores que estén aquí, deben haber leído los libros de Paulo Freire, donde se hablaba de aquella educación bancaria en la cual se la llenaba de datos, y se recibía todo de arriba, y había poca capacidad de análisis y todo eso. Entonces,
de alguna manera, lo que ha cambiado hoy, eso es totalmente. Es decir, cuando yo estudiaba comunicación, el paradigma al cual pretendíamos llegar como periodistas era que el emisor y el receptor estuvieran horizontales, para que no hubiera ninguna relación de sumisión ni de poder en la comunicación. El sumo, en el ideal de la comunicación democrática, era emisor y receptor en pie de igualdad. Y eso era imposible. Eso era imposible. Hoy es posible. Porque hoy, para usar el ejemplo que tú dabas, si ponemos en Twitter la cuenta de Obama, Obama nos contesta, digamos, con todas las salvedades que tiene el asunto, pero la comunicación hoy es democrática, es horizontal. Lo que en el año 83, cuando yo empecé a estudiar, era una cosa casi de ciencia ficción, hoy las nuevas tecnologías nos lo dan. Y en la clase, en el aula, eso sirve, eso se da de esa manera también. Y hay que ayudarlo. Pero bueno, a fin del año pasado, cuando se cumplieron los 5 años del Plan Ceibal, hubo unas jornadas en Arlatu, en la cual tuve la suerte de participar, y allí distintos actores de esta experiencia estuvieron evaluándola. Y justamente manifestaron la experiencia que significaba un trabajo como el de Ceibal, tan revolucionario para la educación, y hoy el Plan Ceibal es un ejemplo en el mundo. Sin embargo, sabemos que eso generó resistencia. Capaz que muchos de los maestros que están acá en su momento también participaron de las asambleas técnico-docentes que hicieron algún tipo de crítica al plan. Entonces, lo que se planteaba en algunos de aquellos paneles era, bueno, hagamos de estas cosas que aparentemente son un problema, un aliado. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida las redes sociales han venido, y quiero que desarrolles un poquito más de lo que habías dicho, han servido para potenciar lo que significa la transmisión de conocimiento a niveles como por ejemplo el del aula? O sea, que no es todo mero entretenimiento, que no es solo ocio, puede haber una cosa mucho más proactiva en las redes sociales. Sí, primero un comentario que sí quiero hacer en relación a mi percepción del Plan Ceibal. Yo creo que no somos quizás conscientes, estoy a favor del Plan Ceibal, no somos conscientes del impacto que esto va a generar dentro de algunos años. Esos chicos, que no solo ellos, sino sus familias, que de otra forma no hubiesen tenido acceso a Internet, hoy lo tienen y tienen acceso a conocimiento. O sea, que ahí es donde creo que está el gran tema. Y deciden en qué momento lo tienen. No es solo dentro de un aula, sino que también es en la plaza, es en la casa y es en todos lados. Así que digo, creo que es un plan que en definitiva nos vamos a dar cuenta de sus grandes efectos dentro de quizás algunos años. En relación a lo que decías del acceso al conocimiento, para mí lo fenomenal que Internet trae y las redes sociales sin duda ayudan es que a un clic de distancia el conocimiento de la humanidad lo tenemos, está a nuestro acceso. Eso nunca antes en la historia había pasado. Imaginemos si traemos a alguien, no sé, de hace 100 años, decimos, tenemos la posibilidad de traerlo al presente. Estoy seguro que ponemos a esta persona enfrente de una computadora, le empezamos a explicar, colapsa. La cantidad de información que hoy tenemos la posibilidad de procesar y de acceder hubiese sido impensado hace muchos años. Entonces, creo que esa libertad que tenemos en algunos países, sin duda Uruguay es uno de ellos, de acceder libremente a información a través de Internet, no tiene precio y nos va a ayudar a cada vez desarrollarnos mejor como profesionales, como personas, obviamente si esto es bien usado. Entonces digo, y vuelvo a lo del buen momento histórico que vivimos en ese sentido. También algo que para no quedar sesgado solo sobre lo positivo, también hay un montón de cosas que creo que tienen que ver con el vaso medio vacío que vale la pena comentar. Quizás me adelanto algo, pero se habla de la enfermedad del futuro como la enfermedad de la hiperconexión. Quizás uno de los temas más delicados, no sé ustedes cómo lo viven en las aulas, el tema por ejemplo de celulares y de conexión a Internet. Pero, por ejemplo, países como los países asiáticos, donde la conexión a Internet
no el caso de China, pero donde la conexión a internet y el acceso libre a internet es muy grande. Por ejemplo, pasa que personas pasan 4 o 5 días jugando por internet sin parar, sin dormir, sin comer, y realmente ya se transforma en una enfermedad del presente, habiendo incluso clínicas especializadas en hiperconexión. Muchos hablan de que esto va a ser un fenómeno creciente también a nivel mundial. Entonces, obviamente hay temas de los que nos tenemos que ya ir preocupando en relación a la penetración y a todo lo positivo que Internet y las redes tienen, pero también este tipo de cosas negativas. Tiro eso como una semilla, y obviamente no tengo la respuesta de cómo afrontar ese tipo de problemas. Pero, de nuevo, o sea, yendo al punto de lo que decías, el acceso al conocimiento, poder tener el acceso a toda la información de la humanidad, no sé, desde hacer una receta hasta contactarnos con nuestra familia que está en la otra parte del mundo y poder hacerlo desde el bolsillo, porque ya hoy hay que pensar el mundo de las redes sociales como un mundo cada vez más mobile, más de celulares, que es hacia donde también va la cosa, que ese es otro tema capaz que para hablar específicamente el tema celulares. Pero bueno. Bien, no te preocupes por la hiperconectividad, porque el libro de él se llama Hiperconectados, así que ha estudiado el tema, pero además, digo, me parece, por un lado eso muy importante, Roberto, para que analices desde el punto de vista de la psicología esa enfermedad de la hiperconectividad, pero yo además lo vinculo con algo que en su momento, digamos, en la época que nosotros nos criamos en una casa, y muchos de los que están acá, el tener una enciclopedia, el tener un diccionario, los libros de referencia, eran claves. Sin embargo, hoy, ¿cuánto tiempo hace que no agarramos una enciclopedia o un diccionario para buscar un dato? ¿No? Hoy simplemente buscamos diccionario de la Real Academia Española, chau, RAE.es, y lo tenemos inmediatamente. Entonces, también hay una abundancia y sobreabundancia y saturación de información. Y hay que saber digerirla, administrarla, y ese también es un problema. Y hay que ver si en la formación de los docentes están siendo capaces, no solo ellos, de administrar la información que reciben, sino de transmitir los conocimientos necesarios para que sean los alumnos quienes sean capaces de tener herramientas para administrar bien la cantidad de información que reciben. ¿Algo más? Por ahora no. Vos naciste antes que yo, claro, tu época es un poco diferente a la mía. Pero bueno, intentando responder. Yo siempre traigo a colación a un personaje histórico que se llamó Gerardo de Cremona, no sé si alguien lo ha leído, estudiado, conocido, que era un traductor del árabe al latín. Y el tipo, en el año 1140, ¿no? hace un rato, estaba buscando un libro. El libro se llamaba Almagesto y era un libro de Ptolomeo. Y el tipo se ve que estaba desesperado por conseguirlo. Amazon en ese momento no funcionaba bien, se había caído el sistema. Y bueno, tenía necesidad de tenerlo. Y recorrió así el mundo, bibliotecas y bibliotecas, hasta que finalmente encontró una copia en Toledo. Y se tuvo que quedar a vivir ahí. No se lo prestaban, evidentemente, ¿no? Se tuvo que quedar ahí. Entonces, fíjate qué diferencia que había con esa época, ¿no? de este hombre con la nuestra. Ahora, si vos me decís, ¿no? Y acá que estamos en el ámbito de educación, si vos me decís, yo creo que hay que diferenciar algunas cosas, que es, por lo pronto, información de conocimiento. Los chiquilines potencialmente, ¿no? La gente potencialmente tiene la posibilidad de acceder a un sinnúmero, diríamos casi infinito, de información. Pero para que se dé el proceso de que eso sea conocimiento, no es tan sencillo como solo tener acceso, ¿no? Entonces, el acceso es una condición, digamos, sine qua non, ¿no? Sin eso, Gerardo de Cremona no hubiera sabido, no hubiera obtenido los datos que precisaba. Es una condición necesaria, pero no suficiente para generar conocimiento. Entonces, ahí es donde entra la educación, ahí es donde entra el rol del docente, y ahí contesto otra parte de tu pregunta, que es que no necesariamente los docentes, y vuelvo a lo anterior, están formados de una manera, digamos, suficiente también, como para poder orientarlos en la navegación digital, por ese cúmulo de información. Entonces, la verdad es que se siguen sintiendo mucho más cómodos con el texto,
aunque el texto no esté en papel o con el texto en PDF. Entonces, cualquier adulto prefiere mandar un mail antes que chatear. Vos le decís a un gurí que le vas a mandar un mail y te mira con cara, ¿me vas a mandar un qué? ¿No? Porque para ellos no existe el mail, no existe lo asincrónico. Digamos, ellos viven una época sincrónica de conexión, de conversación, ida y vuelta. Nosotros eso nos aterroriza bastante. O sea, nosotros preferimos el tiempo. Estimado fulano de tal, por la presente, nos dirigimos a usted para comunicarle que en fecha tal, ¿no? Vos le decís eso a un chiquilín de 10, 11 años y sale aterrado. Si tiene la posibilidad de conectarse en el Facebook dentro de la clase, seguramente entre eso y conectarse al Facebook, es factible que se incline por el Facebook. No sé, habría que evaluarlo, pero hay altas posibilidades que eso suceda. Entonces, los docentes necesitan formarse tecnológicamente, pero también informacionalmente, ¿no? que es digamos, como una arista diferente de la alfabetización digital. Saber dónde hay que buscar. Yo estoy investigando en eso en estos momentos y uno ve que las guías que hay de los docentes son muy escasas. Entonces, ¿qué pasa? El universo final de los chiquilines termina siendo que Google, Wikipedia, que es muy restringido. Y no quiere decir que sean malos ni Google ni Wikipedia, quiere decir simplemente que es restringido y que habría otro caudal de información, seguramente mucho más profundo, seguramente con otras aristas, que beneficiaría y ayudaría así realmente a generar conocimiento. Ahora, esto implica una cantidad de lógicas también didácticas diferentes. O sea, no se puede seguir pidiendo, busquen información sobre meteoros o sobre el sistema solar o sobre cualquier cosa, porque, digamos, eso en la época de Gerardo de Cremona tenía sentido, ¿no? Se ve que la maestra de Gerardo le dijo Gerardito, ¿no? Andaba a buscar información sobre Ptolomeo y Gerardito tuvo que recorrer el mundo. Ahora, hoy no es necesario ni ir a la biblioteca ni recorrer el mundo, simplemente con un clic, entrar a Google con una conexión más o menos, entras y tenés información a eso. Entonces, hay prácticas que se siguen ejercitando, se siguen ejecutando como si este mundo no existiera. O sea, muchas veces la escuela es mucho más virtual que la virtualidad, porque funciona en un mundo que no es el mundo real. Funciona sin celulares, sin conexión a internet, o sea, sin información, no, busquen información sobre tal cosa. Es maravilloso. Realmente es algo que habría que sentarse a pensar. No tiene demasiado sentido eso cuando vos haces Google y te aparecen 3 millones de documentos en 0,002 segundos. Entonces, habría que de repente empezar a pensar que hay que empezar a plantear problemas que no tengan solución en el ámbito de Google. Sí, pero permitime, Roberto, una cosita. Una cosa es cantidad de la información y otra cosa es calidad de la información. A mí, el hecho de que tú me digas que con un cliqueo tengo 3 millones de documentos vinculados a tal dato que estoy buscando, no significa que el resultado de mi tarea sea el mejor, porque es como si me dijera en el Castillo de la Suerte, en qué puerta está el chancho, con 3 tenía un problema bárbaro, con 3 millones, imagínate. O sea, cantidad no significa buen resultado. Volvés a dar cuenta de tu edad, ¿no? ¿Cuál es? De base. Me lo contaba mi padre. El Castillo de la Suerte, no sé, sí, pero hay dos niveles distintos. Uno es, digamos, hay un nivel anterior a la que aparezcan los documentos, que es el nivel de la propuesta, ¿no? Entonces, yo apuntaba más a la propuesta. O sea, hay propuestas pedagógicas que están de modelo, que están fuera de tiempo, o sea, que son obsoletas, que no tienen sentido pedir y busquen información sobre, no tiene sentido, porque, o sea, después vamos a ver si es bueno o mal. Ahora, lo que pasa es que como tampoco tenés guías en ese mundo digital de los docentes, donde van a recurrir es a cualquier información, porque, digamos, no hay una guía que diga, bueno, la mayor guía que hay muchas veces es no busquen en Wikipedia. Es una contraguía, es decir, no es dónde, sino dónde no. Porque se sabe, digamos, que Wikipedia, la facilidad de la fuente. Claro, en realidad las investigaciones que hay hechas sobre Wikipedia, las diferencias que hay, por ejemplo, con la clásica enciclopedia británica, que ya no se edita más, no eran importantes, eran del orden de 142 errores en Wikipedia y 126
en la británica. Entonces no eran relevantes. Sin embargo está la idea que cualquiera edita, que cualquiera lo hace, y eso no es tan cierto, justamente porque hay una edición permanente, es que cada vez, digamos, el nivel de información es más, ni que hablar, que es mucho más updated, o sea, está al golpe de balde de lo que pasa y es bastante certero. O sea que el tema de la confiabilidad no es un tema. El tema es que se dice donde no, pero no se dice donde sí. Entonces, ¿los chiquilines dónde van a buscar? Es lo más fácil. Ahora, si el tema es buscar y lo tenés ahí para buscar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a una biblioteca? No tiene sentido. Te vas a viajar a No, yo simplemente digo, administrar esos 3 millones. Ahí lo que quedan son huérfanos los chiquilines, digamos, de búsqueda, o sea, huérfanos de guía. Entonces, lo que te van a traer es como muchos docentes te dicen, le pedimos que armaran un trabajo sobre X cosas. Y hacen la lectura que es típica de la lectura de la web, una lectura en Z, mirando las palabras principales, corto pego y entrego. Y lamentablemente esa práctica es una práctica absolutamente cotidiana y común, y el que diga que no lo ha pasado y el que diga que eso no sucede, creo que está faltando la verdad, ¿no? Entonces se necesitan, digamos, los docentes en general han sido buenos guías en el mundo escrito, en el mundo del texto, en el mundo del libro, ¿no? Pero falta todavía mucho camino para recorrer para ser buenos guías en el mundo digital, que tiene lógicas similares, pero a la vez tiene lógicas que son distintas. Un par de comentarios. Uno, en realidad me había faltado, me había preguntado en relación a que ahora las redes muchos lo usan a nivel de entretenimiento, pero que también hay otras funciones. En relación a eso, sí es cierto, y hay estadísticas de Uruguay del año 2012, que la mayoría de los usuarios que en Uruguay utilizan las redes sociales sí las utiliza a nivel de entretenimiento. Entretenimiento, véase, chatear con amigos, jugar, o sea, sin lugar a duda es el uso principal que se le da a las redes hoy en Uruguay. Pero la tendencia en el mundo es que, para empezar, las redes, su principal característica es la colaboración, es su característica colaborativa. Generamos información en conjunto entre todos y en virtud de un algo, de un fin. Y la tendencia es que cada vez sean más funcionales y se masifique esa funcionalidad. Así como hoy ya existe que vos te puedas atender con el médico más prestigioso del mundo en un problema que vos tengas, te podés atender a distancia, hacer una consulta a distancia, la tecnología está dada para eso. De la misma forma que puedes estudiar desde Uruguay en la Universidad de Stanford y hacer un curso sin viajar nunca y atenderte con profesionales de cualquier área de distancia, eso ya existe, pero eso no es masivo. Entonces yo creo que la tendencia y lo que está indicando un poco los países más desarrollados es que esa función más útil de las redes sociales es lo que va a tender a crecer. El entretenimiento ya lo tenemos, Internet también está asociado mucho al entretenimiento. Pero digo, se visualiza un futuro en el que las redes vayan mucho más allá del entretenimiento y que realmente sean cada vez más útiles. Y después lo otro, metiendo un poco de costado, o sea, entre lo que se hablaba recién, yo creo que acá el desafío va más allá de los docentes. Es un desafío que tenemos las personas, todos, de cómo encontrar información procesada y que sea adecuada a lo que nosotros estamos necesitando. Y hasta me costaría decir encontrar información correcta, porque, no sé, en muchos casos, o sea, ¿cuál es la información correcta? Para mí el desafío principal hoy, como personas, y hablo de educación en nivel amplio y más allá de un instituto, educación ante un hermano, ante un amigo, incluso hasta hijos a padres, educación en general. Creo que el desafío está en aprovechar ese cúmulo de información que hay y que con esa información nos ayude a razonar, digamos, ejercitar mucho más el razonamiento y no la búsqueda de información. Yo creo que ahí es donde está el principal desafío que tiene el mundo, porque desde luego que hoy tenemos acceso, o sea, pedirle a un chiquilín encontrar información de, no sé, la batalla de las piedras, la encuentra en un segundo. Ahora, si se lo hace razonar sobre, no sé, qué pasó, por qué pasó, esa información probablemente sí no la encuentre, o no la encuentre tan fácil. Entonces, me parece que va más por ahí el tema, y de nuevo, no estoy hablando de docentes en un centro educativo, sino del desafío en el que tenemos todos. Cómo utilizar esa información que hay para ayudarnos a razonar y a crecer intelectualmente y como personas. Por ahí es que iba mi razonamiento, pero también el otro tema, y ahora para meternos más en el tema de las redes, por ejemplo, en esta experiencia de varios docentes que evaluaban justamente las redes sociales en educación, que yo les contaba como un relato el año pasado, uno de ellos, además en la medida en que la idea es
incorporar la tecnología al hecho educativo, entonces se valora la presencia de las computadoras en la clase, etcétera, y de un tiempo a esta parte ya los celulares tienen las redes, entonces es muy difícil, salvo que dejen los celulares, como decía Roberto más temprano, es muy difícil abstraerse de todo de las redes en el hecho educativo. Entonces, contaba una docente, creo que era argentina, que decía, bueno, como yo no podía con ellos con respecto al Facebook, lo que hice es dar clase a través de Facebook. Entonces los trabajos se los daba por Facebook y el que no tenía Facebook, que lo tuviera. Entonces cambió el camino. En vez de transitar por esta ruta, lo que aparentemente era un problema, dijo no, bueno, voy a agarrar el camino que ellos quieren. Y adaptó justamente su tarea educativa concreta a las redes sociales. Y pasó a formar parte concretamente de su discurso. ¿Eso es posible? ¿Eso es positivo? Sí, eso se hace en muchos lugares. De hecho, los chiquilines en general, prácticamente todos los grupos tienen su grupo de clase donde intercambian la información, donde plantean las preguntas, o sea que ahí el que se incorpora es el docente. Digamos, eso claro. ya estaba funcionando aun cuando el docente no lo supiera o no claro. participara. Entonces, la oportunidad que se le abre es justamente de hacerla jugar a su favor, lo cual abre a otros desafíos, porque ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? El tiempo de clase tradicional está acotado a, bueno, 45 minutos, 4 horas, lo que sea. Cuando vos te abrís al mundo de las redes sociales, ese tiempo se disipa, esa frontera temporal y espacial se disipa. Entonces, esto trae aparejado, por ejemplo, que te lleguen mensajes de los chiquilines a las 8 o a las 9 de la noche, lo cual a algunos docentes les parece fantástico porque es una extensión del tiempo de aula y a otros docentes no les parece exactamente fantástico, ¿no? Por la misma razón. Porque quieren, digamos, terminar, o sea, quieren que el tiempo de clase sea las 45 minutos, las 4 horas o las X horas que sean, ¿no? Entonces, eso implica también, de alguna manera, hay que protocolizarlo, es decir, bueno, si sos amigo con tu perfil normal, entonces ahí tenés problemas, porque hay, por ejemplo, hay padres y alumnos que no quieren que los profesores sean amigos de sus hijos, hijas en Facebook. La posibilidad es armar grupos sin ser amigos, o sea, hay soluciones para cada cosa, pero hay un nivel, digamos, tecnológico, hay un nivel sobre todo de explicitación que es muy importante, porque hay, por ejemplo, hay grupos que funcionan muy bien entre docentes y alumnos, pero de repente al docente joven, supongamos, el fin de semana sale, se olvida, ¿no?, que tiene una cantidad de gurises que son amigos y sube alguna foto que capaz que no es la más adecuada. Y él la ponderó como normal para su edad, pero se olvidó que en ese momento, digamos, tenía gurises que estaban viendo esa foto. Entonces, hay un montón de cosas, digamos, que hay que, sobre todo, protocolizar y hay que definir para que ese uso, digamos, sea el correcto y sea el adecuado, porque así como trae beneficios, trae otros problemas que hay que contemplarlos. ¿Y la familia? ¿La familia con qué papel juega ahí? Y bueno, por ejemplo, hay muchos casos donde la familia, digamos, le parece bárbaro porque los chiquilines ahí ven que le hacen preguntas al docente y muestran un interés que de repente no es el que normalmente ellos ven de lo que comentan, de lo que hacen en la escuela de liceo, pero por otro lado pasan estas cosas, ¿no?, que ven que, digamos, se mezcla un poco lo público y lo privado, se mezclan diferentes niveles de edad y que no todos los padres están de acuerdo con eso. Entonces, cuando vos haces una política de eso, no puede ser solamente una política de tu clase, es una política que está dentro de una institución y a su vez la institución está dentro de un sistema más grande. Entonces, habría que por lo menos explicitar algunas cosas de forma tal de que la gente pudiera trabajar más tranquila, con las reglas más claras en cuanto a eso. Hay países donde eso más o menos se está buscando legislar, justamente porque ya han pasado por estos problemas, ¿no? Ojo, yo estoy diciendo lo problemático, lo que pasa es que muchas veces lo que suena es lo problemático, entonces eso hay que tratar de regularlo para evitarte esos malos momentos, pero realmente hay una extensión con el uso de una red social, que era tu pregunta. Vos tenés una extensión del tiempo y una extensión de espacio que sin duda es beneficioso, que sin lugar a dudas para los chiquilines se acerca mucho más a la modalidad de ellos. Y muchos chiquilines también, a pesar de esto, dicen, no, pero pará, el Facebook es para el tiempo libre, a mí el Facebook no me lo invadan con cosas, digamos, serias o de educación. Entonces,
Esto viene en la línea, en la tendencia de que en otros países, en el caso de Estados Unidos, hay cierta migración de la red social Facebook hacia otras redes más jóvenes donde no hay veteranos que se están encontrando con sus ex, ¿no? Básicamente. Bien, sí. No, en relación a esto, digo, lo de que por ejemplo alumnos sean amigos en Facebook que sus profesores, no parece ser la tendencia de hacia donde Facebook está yendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero normalmente uno cuando, a mí me pasó hace muchos años, pero cuando empezás en Facebook, empezás a sumar a gente que no tenés ni idea y aceptás a todo el mundo y se transforma en un lugar que realmente ya prácticamente no conoces a nadie. Después empezás a ver otras opciones como puede ser Twitter y empezás a limpiar Facebook tratando de dejar a tus verdaderos amigos, a los amigos que no tenés problema que te vean quizás en la playa o en un bar o lo que fuera. Entonces la tendencia que Facebook muestra es que sea cada vez más personal y de los amigos de la vida real y no de conocidos o personas que no quiero que me vean en determinadas situaciones. Entonces tener a los alumnos dentro de Facebook no pareciera ser algo en relación a la tendencia. Sí, quizás en grupos y que no tengan acceso a determinada información, eso sí. Lo que sí me parece interesantísimo, y en esto hay muchos casos en el mundo, de cómo sí meterse en este mundo, digamos, a nivel educativo para que los chicos estén, digamos, como más afín a la educación y a aprender. Un caso que me pareció interesantísimo es, yo tengo para hablar de algo personal también, tengo una prima que es educadora en Australia. Y hace unos meses di una charla y la contacté y le digo, che, a ver si me puedes dar alguna idea con esto. Me dice, ¿vos sabés cómo yo enseño la historia de Hitler, de Gandhi, de los grandes, para bien o para mal, pero aquellas grandes personalidades de la historia? Yo ya no les doy un libro para que lean, yo les hago crear el perfil de Facebook de estas grandes personalidades, a ver con quién chatean, qué fotos suben, en relación con quién están, a quién critican, qué videos publican. Y yo digo, pero me pareció espectacular, digo, algo tan sencillo que es traer al lenguaje de los chicos en base a una tecnología que existe y está a disposición de todos. Y ella me decía, no sabés qué bien recibido que es por parte de los chicos. Entonces, en definitiva, la forma de evaluarlo era, bueno, en relación a la historia, qué tan bien o mal armaron ese perfil. Otro caso me contaba que me parecía buenísimo, me dice, mira, yo no lo hago esto, pero una colega mía, también Twitter había empezado a crecer mucho allá y armó para su clase una cuenta en Twitter. Entonces le mandaba los recordatorios de los deberes a los chicos a través de Twitter, los chicos se preguntaban cosas a través de Twitter, che, no sé esto, me lo pasás. Entonces, de nuevo, en base a esa naturaleza colaborativa que las redes tienen, aprovechándolo para bien. Y después el caso que me parece que tiene que ver con, recién les hablaba de Facebook y de Twitter, pero el caso por excelencia que tiene que ver con YouTube, que muchos probablemente lo conozcan, Khan Academy, no sé si conocen, pero hago una breve reseña de esto. Salman Khan es un joven de Estados Unidos que, bueno, él vivía en Nueva Orleans y hace algunos años, unos 5 o 6 años, él, un tipo muy inteligente y ávido en temas de matemáticas y ciencias, y lo que hacía era enseñarle a sus primos, iba a la casa y les enseñaba matemáticas de una forma muy divertida. Bueno, cuestión, se tuvo que ir a Boston por un tema educativo y se encontró el problema que no le podía seguir enseñando a sus primos todas esas cosas que les enseñaba. Lo que se le ocurrió fue empezar a subir videos en YouTube educativos y un poco divertidos. Los empezó a subir con el único fin de que sus primos los vieran. Bueno, fin de la historia, esos videos empezaron a tener millones de visualizaciones. Bill Gates dijo, voy a apoyar a esta causa, y así nació Khan Academy. Lo interesante de Khan Academy, que empieza a través de videos en YouTube y hoy ya tiene una plataforma propia educativa, es que en la historia entera de Harvard, de Stanford y de MIT, las universidades más grandes de Estados Unidos, no se dieron más horas de clases que las que ya se dieron en Khan Academy en menos de 5 años. Es decir, esto causa un impacto impresionante que me dirá, bueno, esto es bueno, es malo, el contenido digamos, educativo que Khan Academy tiene en relación a las universidades que tienen 100 o más de 100 años, ¿es mejor o peor? No lo sé, pero digo, es algo que está pasando y que empieza a surgir potenciado por estas tecnologías y por estas redes. E incluso empieza a surgir por personas que quizás ni siquiera venían del ámbito educativo, que eso también es lo más increíble. Entonces, otros actores, otras personas empiezan a intervenir de forma influyente y muy potente en la educación que antes no estaban.
Entonces, no estoy haciendo un juicio de valor si está bien o está mal. Digo, hay que ser conscientes que esto está. Vamos a ir ahora al tema de las preguntas, así que vayan pensándolo, me van haciendo señas y yo después distribuyo el micrófono, pero brevemente a ambos. Primero, vinculado a tu perfil específico de un publicitario en las redes. Porque también eso puede ser un talón de Aquiles para las autoridades quienes diseñan. Desde el punto de vista del hombre que se dedica a la publicidad, ¿es un mercado interesante de los jóvenes, las redes sociales, etcétera, este gran desarrollo en términos publicitarios, como negocio? Digamos, siempre se dice, ¿no? Una marca tiene que estar donde sus usuarios están. ¿Y dónde hoy están los usuarios? Los usuarios están cada vez más en Internet. Entonces, digamos, sin ir al grueso del negocio, yo creo que lo interesante es, hoy tenemos las marcas, las instituciones, la posibilidad de llegar de una forma muy segmentada, como nunca antes en la historia, a intereses que esa persona tiene. Se visualiza el futuro de Internet como un futuro cada vez más personalizado. Probablemente lo que ustedes ven hoy en Google y ven en la computadora del de al lado es distinto, lo que ven en Facebook es distinto, y eso cada vez se va a potenciar más. La individualización de lo que estoy viendo en función de mis intereses, de mi historia, de lo que he navegado hasta el momento. Desde el punto de vista publicitario, desde ya que es una oportunidad enorme, porque de nuevo, hoy cuando uno se apoya en los medios tradicionales es dar un mensaje masivo, y no sé si le estoy impactando a las personas correctas o no. Con los medios digitales uno puede llegar a una forma cada vez más precisa, segmentando por ubicación, por intereses, ni que hablar por sexo y por edad. Pero yo siempre pongo el ejemplo. En el caso concreto de Facebook, su principal valor es la segmentación. Nosotros podemos decir a nivel, de nuevo, de una campaña, vamos a pensar publicitaria a una institución educativa, sacamos la conclusión de que queremos captar alumnos que sean grandes fanáticos de la selección uruguaya. ¿Por qué? Porque, no sé, nuestra institución se llama Uruguay, es el mejor país, supongamos. Y bueno, hoy podemos hacer anuncios que sean segmentados para chicos que hayan puesto en Facebook que les gusta Lugano, que les gusta Forlán, que les gusta Suárez, que les gusta la selección. Entonces, ¿cómo es la segmentación? No es ni por sexo, ni por edad, ni por barrio, es por intereses. Entonces, es un antes y un después que, digamos, quiero verlo también como positivo para los usuarios. Vamos a hacer el ejemplo. Si a mí me está apareciendo publicitariamente en internet, no sé, todo el tiempo anuncios de brushing progresivo y qué sé yo, probablemente me empiece a molestar, digo, esto no es para mí. Ahora, si me aparecen cosas que tienen que ver con mis intereses, probablemente lo reciba un poco mejor. Encontrarse en un lugar nuevo, con un rol nuevo a crear y con que los chiquilines saben mucho más que uno, no es fácil cuando las condiciones tampoco son las ideales para generar eso, ¿no? ¿Ese miedo te paraliza? Primero, no, yo no. Pero digo, ¿cómo lo visualizás? A ver, estoy hablando a nivel general. Yo creo que es un miedo que está más que latente. Y creo que esto no se está trabajando ni siquiera en la formación. Ni siquiera se está planteando el poder empezar a romper eso en las chiquilinas que están estudiando ahora magisterio, por ejemplo. Y por otro lado, creo que el acceso, y creo que ahí tenemos un problema grande de acceso, y creo que el otro problema es el acceso real, porque en una escuela donde los niños tienen ceibalita, no hay red. O en una escuela donde tenemos un aula móvil, no hay electricidad. Entonces, tenemos todas las condiciones, pero no tenemos las condiciones. Lo que quiero decir es que me parece que hay un problema en la educación que tiene que ver con el acceso y que tiene que ver con la concepción y con la mirada, que es bastante más profundo que solo la falta de conocimiento. Porque me parece que si nosotros pudiéramos dar un paso, romper esa barrera, al conocimiento llegamos, o podemos encontrarlo si nos interesa. No, digo, de nuevo, no de una formación educativa, pero creo que ahí mencionaste un tema que tiene que ver con infraestructura, digo, claramente, y entiendo, tratando de ser positivo, de que Uruguay está tratando de evolucionar, y sin meterme ni en temas políticos ni nada, pero digo, hay un esfuerzo, creo, por tener cada vez mejor infraestructura. Será lento, pero creo que se están caminando hacia ese lado. Sabemos que estamos un poco rezagados, ¿no? Sí, digo, está por eso. Digo, pero hay un tema de infraestructura claro. Y después lo otro que, digo, lo opino desde lo que veo en internet, que está pasando en el mundo. Digo, he visto mucho, por ejemplo, el caso de Finlandia, de cómo es la educación allá, que siempre se lo pone como un paradigma o un ejemplo a seguir en muchos casos. Que creo que lo más importante de todo es que
en parte se pierde la figura esa hegemónica del profesor que tiene a sus educandos debajo y que dice yo tengo el conocimiento, vos me tenés que escuchar. Eso es lo principal que se rompe, es el paradigma que se rompe. Y creo que va más allá de la educación y va más allá del aula. Va también en una empresa entre el jefe y las personas que trabajan con el jefe, va en una familia entre el padre y los hijos. Entonces, se democratizó la información de tal forma que tenemos que ser, creo, lo suficientemente humildes de todos, estar dispuestos a aprender de todos, porque todos realmente tenemos que educar a los demás. No desconozco en un aula cómo es esto, o sea, cuál es la realidad en Uruguay, pero tenemos que, creo que, ser ávidos de cambiar ese paradigma y de entender que no es más el docente, sino que hoy somos todos educando en conjunto y no necesariamente lo que veo que pasa en otros lados, reprimiendo cuando algo sale mal, que es un poco como lo que traemos, de nuevo, metiéndome en un terreno que quizás no corresponde, pero que antes era en el colegio, no sé, te iba mal, te reprimían. Y hoy lo que se está viendo en el mundo que es animate a errar, que de eso también vas a aprender. O sea, es como que realmente un cambio muy grande de paradigma. Espero que, que pronto nos podamos ver en otro evento de igual magnitud y bueno, nada, un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, resultado. Buenas noches. Gracias a ustedes. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.